Cada día por los canales del Sistema Nacional de Televisión, 11:32, temperatura casi agradable. ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bienvenida. Roberto? A diferencia de los demás días, sí, realmente una temperatura bastante agradable. Vamos ya rápidamente a la información en vivo con esta persecución y asalto en la zona de Fernando de la Mora, de la mano de nuestra compañera Judith Colexa. Colexa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Amalia, Roberto, teleaudiencia. Así como lo estaban anticipando ya ustedes, con lágrimas en los ojos, don Fernando, el dueño de esta empresa dedicada al servicio de delivery, relataba el momento que le tocó vivir cuando 4 delincuentes irrumpieron en su oficina justo en el momento en que estaba realizando los pagos a sus funcionarios. Actuaron con suma violencia, armados, incluso ya tenemos imágenes de circuito cerrado de televisión, pero estas imágenes ya son posteriores al atraco, que muestran ya el momento de la huida de estos delincuentes. Incluso se puede ver que don Fernando, la víctima que nos relató lo ocurrido, se tiraba encima del capó de la camioneta de los delincuentes a modo de detener la marcha, porque ellos se alzan con la suma de 230 millones de guaraníes, un multimillonario atraco consumado en la jornada de hoy en el barrio San Juan de Fernando de la Mora. Por cierto, uno de los delincuentes termina siendo reducido por las víctimas y es entregado posteriormente a la policía mediante la inmediata acción de las víctimas, que por cierto se expusieron, pero de todos modos lograron la detención de uno de ellos que no consigue abordar la camioneta. Vean ustedes la imagen, fíjense en el momento preciso donde ya van abordando la camioneta y uno de ellos intenta abrir la puerta del lado del acompañante de enfrente y no lo logra. Entonces intenta correr en la parte de atrás para abordar la camioneta, pero finalmente es abandonado por sus cómplices y es allí donde se logra su detención. Estamos hablando de un hombre de 60 años. Pero antes de entrar en más detalles con respecto a este hombre detenido de esta banda de asaltantes, escuchemos el relato de don Fernando sobre el momento del asalto. Me subí encima de la camioneta y hasta la esquina y ahí me echaron. Pero le gatillaron y no percusión. ¿Por qué te agarraron a vos? Y estaba pagando salario. ¿Qué querían llevar a vos? No, la plata, lo que querían llevar. Y al salir mi hija salió detrás de ellos. Y yo salí por allá y me iba a pedir ayuda. Una de las camionetas había sido en ese visto que se subió el ladrón. Entonces me tiré sobre la camioneta Ranger o algo así, azul, 248 de la numeración, porque yo me subí sobre el capó. Y allá en la esquina dio de golpe, dio la vuelta y ahí ya me echó. Y miré, ahí del suelo, miré la numeración de la chapa, 248 por letra, una J lo que recuerdo. Entonces, una J, después el resto ya no. Estaban encapuchados, armas largas tenían. No, un revólver. Le llegamos a agarrar a uno. Pues ya no se pudo más subir y mi hija me dijo, ahí se va. O sea, mi hija le agarró a uno y le echó y se fue caminando, medio corriendo. Y yo viniendo hacia aquellos lados, mi hija me dijo, papá, ese es uno. Yo le reconocí si fue el que entró en... O sea, que entonces hubo un forcejeo ahí, señor. Ahí me llegó a... ¿Y este golpe sería de tu caída? mi caída. ¿Cómo es tu nombre, señor? Fernando Talavera. Don Fernando, ¿vos sos el propietario de este local? Sí. ¿Es la primera vez que son víctimas de algo así? La primera vez. Pero son gente que conoce, ¿viste? Por mensajes muchas veces le enviamos a los muchachos de que pasen ya a cobrar. Y uno cuando iba, le estábamos entregando su sobre de pago, ahí lo que vino, y uno estaba sentado acá, a veces le pateó todito mal. Ya le metió con el arma en mano y le echó ahí cuerpo a tierra y le pateó todo mal. Solo uno se bajó. Entre dos. Y a uno es lo que le pudimos agarrar, que ya se fue en la comisaría segunda, creo. ¿Qué hora exactamente pasó esto? ¿Hace instantes? Media hora por ahí. Vos sí que dentro de todo trataste otra vez de luchar con ellos. Y sí, ¿Cuánto se llevaron, no? 220 millones por ahí. Acá estaba la recaudación. Todo el sobre, ¿viste? Por sobre, ponemos el sobre y vamos sacando y el otro compañero estaba sentado acá y le iba a pagar. Después yo escuché un ruidazo y ya le echó a uno ahí y ya con el revólver ya estaba parado acá y me gatilló una vez y segunda vez y a según el compañero no percutió, no salió.
Y ya 10 minutos después. Bueno, Roberto Amalia, teleaudiencia, como lo pueden notar ustedes, la camioneta utilizada es una Hilux Surf, aparentemente de color verde. Sin embargo, ahora, en este preciso momento, accedimos a nuevas imágenes de otro ángulo que permiten ver minutos antes al atraco cuál fue el movimiento en las inmediaciones a esta empresa. Ya se puede percibir la presencia de los delincuentes que estaban a bordo de la mencionada camioneta 10 minutos antes. Reitero esto, merodeando el sitio, porque ellos aparentemente manejaban la información que el hombre acababa de salir de una entidad bancaria con la suma de dinero que estaba destinada para el cobro de los funcionarios, quienes, por cierto, casi en su totalidad estaban en el sitio y fueron reducidos por estos delincuentes. Y estas son las imágenes que estamos proyectando ahora con ustedes para repasar con la teleaudiencia, que muestra el momento en que pasan allí. Estas son otras imágenes. Allí vemos que ya descienden aparentemente. Vamos a dialogar aquí con el comisario Rubén Paredes, que está también viendo estas imágenes para poder tener en cuenta en la investigación. Comisario, ¿qué se ven estas imágenes? Justamente ahora estamos analizando como ya en detalles la secuencia del asalto. Vemos de que se estacionaron primero, esperaron el momento exacto a un costado de la oficina donde ingresaron para el asalto. O sea, de hecho también podemos definir que tenían la precisa, por eso es que esperaban a que se le alerte de que el dinero ya estaba sobre la mesa, porque la víctima, o sea, el dueño de la empresa, mencionó también, aparte de eso, de que 10 minutos antes él acomoda el dinero como para pagarle a las personas que tenían que cobrar, y llegan estos delincuentes, o sea que manejan la precisa, y ahora corroboramos con las imágenes de que justo también llegan 10 minutos antes, esperaron que por supuesto alguien solamente le confirme y que entre para el asalto. Comisario, no se descarta que el informante esté allí en el sitio. ¿Hay otra detención, comisario? No. Lo que quería aclarar nomás que justamente el detenido tiene 2 identidades. ¿Cómo se explicaría eso? Y justamente son detalles que vamos a trabajar. Esta es una de sus identidades. Esteban David Cardoso Martínez y Leoncio Martín Espínola Villamayor. O sea que utilizaba el 2 identidades, pero al momento de su detención de esta persona que hasta el momento ya se encuentra recluida, es Leoncio Martín Espínola Villamayor. Es la primera identidad él en el mundo delincuencial y tiene 4 antecedentes con estos datos. Pero ahora en el sistema informativo nos salta su otra identidad, ¿verdad? Donde muestra su fotografía. Por eso justamente ¿Cuál sería la verdadera, comisario, entonces? Esta que aparece en fotografía. Entonces, su identidad sería Esteban David Cardoso Martínez. Sí, acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente, de que en él se hizo llamar, ¿sabe por qué? Uno, porque no tiene fotografía, y otro, por los antecedentes. Entonces figura con prontuario, no con número de cédula. Entonces, esta es su identidad donde aparece el rostro, que coincide con la cara, ¿verdad? que tiene esta ficha. Vamos a mostrarle a Roberto y Amalia y a la televisión que están en estudios. Vean ustedes, fíjense, Roberto, Amalia, inicialmente la identidad que dio la persona detenida hoy es esta, Leoncio Martín Espínola Villamayor. Sin embargo, después de las investigaciones por parte de la policía, tras cotejar los datos en la base, se confirma que su identidad real es Esteban David Cardoso Martínez, que sería hombre que tendría 56 años, ¿verdad? y que participó en este atraco, pero no logró abordar a tiempo la camioneta en la huida y fue reducido por las propias víctimas. Lo escuchaban ustedes a don Fernando, que él se tiró frente a la camioneta de los delincuentes, y luego que uno de ellos fue a reducir con los funcionarios a que finalmente terminó siendo detenido. Ahí seguimos repasando con ustedes las imágenes. Por cierto, la persecución se dio, pero no por parte de la policía jurisdiccional, compañero, se dio por parte de uno de los funcionarios que tenía que cobrar su sueldito, pero no lo pudo porque llegaron estos delincuentes antes. Y la persecución se dio hasta la Plaza 28 de Febrero de Fernando de la Mora a bordo de su vehículo particular. Este funcionario los persigue, pero lastimosamente les pierde de vista. Escuchemos su testimonio. ¿Te agredieron? No, en el piso nomás. Me mantuve en el piso. Después, cuando se salió de este lado, yo salí hacia el fondo y arranqué mi vehículo y le seguí. Y en eso pedía ayuda, pedía
me crucé con una patrulla. Ahora justamente llegó la patrulla. O sea que la persecución haces vos entonces. Yo le seguí en mi auto. Pero no le fue imposible alcanzar por el motor de mi vehículo pequeño. Durante la persecución vos pudiste ver la numeración, la matrícula completa. No llegué a ver, pero el señor sí tiene todo anotado. Dice que helados se dieron a la fuga. Y acá agarramos todo lo que es 11 hasta casi llegar a Leopardio y después bajamos, después entramos en un empedrado. Después volvieron a retomar, le pregunté a un guardia que estaba ahí enfrente, me dijo que se fue a la mano izquierda, o sea, retomaron para bajar hacia la Auseria, ya la fueron para allá. ¿A dónde le perseguiste allá? Y ponerle que todo acá son como 4 kilómetros por ahí. Y después, cuando entraron así en los barrios, ahí ya es imposible alcanzar. ¿Ellos se dieron cuenta que le estaba siguiendo? Sí, se dieron cuenta. ¿No intentaron dispararte ni nada? No, yo creo que no tenía bala, o algo pasó, porque acá al señor le gatilló y no. Bueno, y esta otra imagen, Roberto Amalia, televidentes, muestra el momento en que ingresan los asaltantes al recinto, a la empresa donde se estaban realizando los pagos de los funcionarios, ya el momento en que irrumpen. Si podemos un poco reproducir el video, vamos a pedir acá a nuestro amigo para que pueda reproducir. Ahí van a notar ustedes el momento de la entrada de los delincuentes. Cerca de las 8 de la mañana, exactamente. Ahí precisamente esto se registra en las imágenes. Esta es una cámara vecina que está instalada en la casa lindante a esta empresa, que por cierto no tiene ni fachada. Es por eso que, según los investigadores, la información salió de adentro y no se descarta que el informante estaba en ese preciso momento allí, listo para avisar a los delincuentes y que ingresen. ¿Se incautó un celular del poder del detenido, comisario? Sí, se incautó un teléfono común, pero igual para nosotros ya nos sirve, por lo menos vamos a extraer la mayor cantidad de datos posible de él. Ahora, este hombre de 60 años aproximadamente que fue detenido, él no estaba armado, pero participó del atraco, incluso descendió de manera directa. ¿Cómo se explicaría eso, comisario? Lo que calculamos nosotros es que le había dado ya otro el arma, porque según las víctimas todos estaban armados. ¿A cara cubierta? A cara cubierta, sí. Probablemente entonces este celular tenga información sobre los demás. Va a tener información sobre los demás, por un lado, y por otro lado las ubicaciones, lo que a nosotros nos interesa. Muchas veces ellos a lo mejor van a prever no hablar mucho por teléfono, pero las ubicaciones no va a... De hecho, este caso ya no da para identificarle a un punto que ya hay un detenido por medio, ya es una punta nuestra importante, ya para que nos va a conducir para lo demás. Claro, algo atípico, Roberto Amalia, televidente, un sexagenario que incluso tiene problemas de salud, que esté de por medio de un atraco tan violento como este, y él no logra abordar precisamente por su falta de rapidez la camioneta y termina siendo abandonado. Reitero, esto ocurrió cerca de las 8 de la mañana en el barrio San Juan de Fernando de la Mora. AFIS confirma que ¿cuál es su identidad verdadera, comisario? Esta. Esta es. Sí. Esteban David Cardoso Martínez sería, pero está utilizando otra identidad Martín. y esa fue la que dio a los uniformados, sí. Ahora, Judith, con esa primera identidad, la original, por decirlo de alguna u otra manera, ¿él tenía más antecedentes? Él tenía más antecedentes con Leoncio que con Esteban, por eso es llamativo. Sí, Sin embargo, Leoncio no figura con fotografía. Él tiene 4 antecedentes con la identidad de Leoncio. No, ¿Esta identidad a quién pertenecería, comisario? Usted no se sabe. No sabemos si él se hizo llamar o se le escribió con ese nombre una vez que fue detenido y remitió a la cárcel, porque muchas veces ellos justamente resguardan su identidad real y se hacen llamar y así se le inscribe en la cárcel. Por eso él lleva solamente prontuario, no lleva número de cédula. ¿Cumplen sus condenas con otras identidades, comisario? Y en este caso se nota que se volvió a salir con la misma, con esos datos. Por eso es que figura. Estrategia. Es una estrategia. Después cuando esté en libertad no le salten tantos antecedentes. Sí, muchísimos casos ya tuvimos referente a este tipo. Por eso es que siempre nos manejamos a través de AFIS para la identidad real. Bueno, y aparentemente en este caso, con respecto a los demás antecedentes, no se hizo uso de eso, comisario, ¿no? Porque al final registra con el otro nombre. Sí, pero tenemos que tener en cuenta que tiene 60 años, hace mucho
se manejaba así. Bueno, y ahora saltó Si se tenía estos elementos en aquella época. mediante el sistema AFIS, que esta es su identidad real. Esteban David Cardoso Martínez, ¿con este tiene antecedentes, comisario? A ver. Uno, limpio están. Sí. Bueno, letrado Esteban, finalmente no pudo abordar la camioneta. Esto se puede ver en las imágenes de circuitos de la televisión. Y bueno, destacar también la acción temeraria por parte del dueño, que fue la víctima en toda la historia, y que a la par sale y persigue también a Amalia, a los delincuentes. Se tira sobre el capó de la camioneta. Tanto él como su hija y como también este empleado que daba su testimonio, ¿verdad? Que se arriesgan hasta ese punto, pero se entiende también en medio de la desesperación, ¿verdad? Siempre decimos acá con Pérez que no sabemos cómo vamos a reaccionar en un momento así. Más que nada, don Fernando también decía que es la primera vez que les pasa algo así, ¿verdad? ¿A qué se dedica esta empresa, Judith? Ellos normalmente realizan servicio de delivery a farmacias, Amalia. Ya. Por eso que netamente se dedican al servicio de delivery. Sí. Bueno, estamos repasando. Acá estamos mirando más detenidamente la ficha de su nombre real y aparece que tiene 2 antecedentes por uso de documento público de contenido falso, dice, ¿verdad? Pero sí, probablemente tenga que ver con lo que estamos coincidiendo ahora, ¿verdad? De la doble identidad. Y cosa que falta ir, por ejemplo, a identificación, a entrar en su prontuario, donde muchas veces están en su ficha, ¿verdad? O sea, son detalles que vamos a ir trabajando. Bueno, un dato muy importante también, que la víctima, don Fernando, logró anotar los 3 números de la chapa del vehículo de estos delincuentes. Probablemente no le corresponda, pero de todos modos igual es un dato importante. Reiteramos, esto es un vehículo, una camioneta tipo Hilux Surf, de color azul finalmente, comisario, para que la gente pueda dar información. De color verde. Ya tenemos una imagen mejor, ¿verdad? Donde vimos, uno la marca que recién mencionaste y otro el color, que es verde. ¿Dónde pueden llamar para dar cualquier tipo de información? Al sistema 911 o acá en nuestra oficina, que es el 576700, ¿no? Ahí se ve mucho mejor finalmente la imagen y el color de la camioneta, compañeros. Sí. Esto fue lo que se dio hoy a tempranas horas en la zona de Fernando de la Mora. Finalmente los funcionarios de esta empresa de delivery se quedaron sin su sueldo porque se llevaron en su totalidad los sobres que contenían el pago para cada uno. Y finalmente la detención de este hombre se da también gracias a la reacción de la hija, ¿verdad? Y de las víctimas, porque todas estas personas estaban allí, Amalia, pero el señor es quien se tira frente a la camioneta, don Fernando. Después viene el otro funcionario para atajarle al que se cayó prácticamente de la camioneta, que no logró subir. Y después viene la hija y le reduce también, ayuda a reducir a este señor de aproximadamente 60 años que cayó, que no logró ir y terminó siendo detenido. Y que no le importaba su cómplice, ¿verdad? Porque le dejaron ahí. Y por algo ya son delincuentes. Al fin y al cabo, muchos no se van a preocupar, sálvese quien pueda. Sí. Como siempre decimos, la psicología delincuencial también, que a veces le juega una mala pasada, Amalia, porque finalmente acá evidentemente no salió tal y como esperaban y programaban, y él queda. Y lo que decía el comisario, con 60 y tantos años, llama la atención que esté muy activo todavía como malviviente, pero a lo mejor a veces lo utilizan justamente para generar confianza. También podría ser, una estrategia. Como una estrategia. Bueno, y miren esta imagen, Roberto, por último, antes de cerrar este contacto. Este sería el señor, es como lo decía hace rato el comisario Rubén Paredes, que él habría actuado de campana, y él ya pasaba minutos antes por el sitio a pie, tal cual como estaba vestido en el momento en que se logró su detención. Ahí está, lo ponemos a pleno. Este sería el señor Esteban. Entonces, esa sería la explicación del por qué él no estaba armado y participó del asalto. Esteban David Cardoso Martínez, de 56 años, según la identidad real del mismo. Ahí está, el momento en que pasa por la vereda frente a la empresa para dar la información precisa a los demás delincuentes y así poder irrumpir de manera exacta justo al momento del pago a los funcionarios. Bueno, gracias, Judith. Esto ocurría muy temprano en zona de Fernando de la Mora y qué afectado se le notaba a la principal víctima, don Fernando, en el relato casi seguía choqueado, ¿no? Sí, totalmente. Aparte que la brutalidad con la cual actuaron, la forma en la que entraron y que golpearon inclusive a los empleados. Colexa, gracias por este contacto. Más allá del daño material, hay que decir que se salvó, parecía ser milagro, porque jalaron el gatillo y no salió el proyectil. Algo pasó, dijo ahí el testigo, el funcionario,
Aparentemente no funcionó el revólver, o sea que salvó su vida a don Fernando y seguramente lo otro va a recuperar como hombre trabajador que es, ¿no? Se dio el techo, en este caso correspondiente a la oficina administrativa. Empecé a salir a correr afuera y a pedir auxilio a los demás compañeros. Voy a presentar primero la nota con... Yo pensé que las compañeras estaban totalmente muertas luego. Y después la nota con... Paso a nuestro compañero Joel Sandino. Vamos a hablar del gran susto que se llevaron en la Fiscalía de Caazapá. ¿Cómo está, Joel? Buenas tardes. Buenas tardes, Amalia, Roberto, teleaudiencia. No fue un viernes 13, sino fue un viernes 10 de julio de mucho terror allí en la ciudad de Caazapá, porque toda la estructura edilicia de una de las oficinas de la Fiscalía fue para abajo directamente y afectó a al menos unas 3 personas con algunas lesiones. Todas estas personas fueron derivadas al hospital regional. Incluso una persona, una mujer, se encontraba en cercanías de la estructura y comentó en detalles lo que presenció al momento del derrumbe del techo de esta oficina. Escuchemos. Y escuché un ruido fuerte. Viste que yo estoy ahí a metros de la oficina de donde ocurrió el hecho. Entonces yo al escuchar el ruido me levanté y fui corriendo a mirar, y como no podía entrar porque se encontraba atorada la puerta por la caída del techo y veía una oscuridad ahí, entonces empecé a salir a correr afuera y a pedir auxilio a los demás compañeros, porque yo pensé que las compañeras estaban totalmente muertas luego porque no escuché ningún ruido ahí. Ellas no pedían auxilio ni nada. Sí. Y me asusté muy grande. Ayer cuando nos disponíamos para la hora de la salida, escuchamos un ruido. Y justamente fuimos luego a ver qué sucedía. Yo pensé que era que los compañeros estaban moviendo algún armario, algo, y que se cayó. Pero después las compañeras y eso salieron todas afuera y vimos que no era, que era un ruido raro que ellas mismas tampoco podían percatarse de qué se trataba. Sí. Y entonces salimos todos como para irnos y yo le dije al oficial que estaba, por favor llamen a los bomberos, a alguien para que vengan a verificar el edificio, le dije, porque algo sucedió ahí. El fiscal Celso Sanabria fue el agente que llegó al lugar para poder verificar lo acontecido. Él comentaba que al menos unos 100 funcionarios del Ministerio Público trabajan allí desde hace más de 10 años. Esta estructura, que no tiene mucho tiempo tampoco de estar operando, pero aún así aparentemente faltaba una remodelación o algún mantenimiento a la estructura edilicia. Escuchemos al fiscal, por favor. Tuvimos percance esta mañana acá en la sede de la Fiscalía Regional de Caazapá, donde se dio el techo, en este caso correspondiente a la oficina administrativa. Gracias a Dios estaban pocos funcionarios, específicamente dos funcionarios estaban al momento que ocurrió la desgracia, y gracias a Dios también, ¿verdad? Solamente pequeñas lesiones, aparentemente sin gravedad, tuvo la funcionaria afectada en este caso. ¿Qué va a pasar ahora más? ¿Se va a cerrar la fiscalía o van a buscar un lugar donde...? Por el momento estamos evacuando acá el edificio para evaluar a través de los profesionales pertinentes, ¿verdad?, si respecto a la seguridad de seguir funcionando o no, ¿verdad? Y a partir de esa situación seguramente se expondrá el resultado se expondrá a los superiores, que deberán decidir qué medidas a tomar. Y ahora vayamos a las personas que, lamentablemente estuvieron en el lugar equivocado, haciendo su labor y, en un contexto de derrumbe, lastimosamente. Hablamos de Paola López, quien salió ilesa del percance. Marcio Florentín sufrió algunas lesiones leves, en tanto la funcionaria Clara Rusi fue la que tuvo lesiones más severas, y con ella tuvimos la oportunidad de conversar, y esto fue lo que nos dijo. Me asusté legalmente, eso es lo que te puedo decir, me asusté mucho, de la nada nomás se cayó. Ayer se escuchó un ruido, ayer aproximadamente a la 1 se escuchó un ruido ahí, después pensamos que era la parte eléctrica. Hoy justamente estaba comentando con mi compañera que ha de ser eso, dijimos. Y después, hoy de la nada se cayó nomás ya y
Por suerte me dio tiempo para agachar mi compañero, el que estaba ahí. Justamente entró él y él, según me comentó, ¿verdad? Que atajó una parte de la viga, algo así. Y eso evitó que el escombro ahí se cayera encima mío. Bueno, y yo me agaché ahí, me puse así. Y gracias a Dios fue una desgracia con suerte. No pasó a mayores. Sí. Estamos muy bien. ¿Qué hora exactamente ocurrió? Las 9, aproximadamente las 9. Sí. ¿Y cuántos personal estaban adentro? Tres estábamos, mi compañera, yo y este muchacho de otra unidad, pero estaba también ahí en ese momento. Sí. ¿Estaba otra persona también de...? Nosotros nomás, viste que ahora no turnado, pues estamos así yéndonos. ¿Te tiraste debajo ahí? Sí, me tiré debajo. Y me tiré debajo ahí, más bien me encosté por un lado, ¿verdad? Y se cayó ahí encima de mi silla el escombro. Sí. ¿Qué pensaste en ese momento? Y no me dio tiempo para pensar, legalmente no me vino en mente nada, solamente me asusté, como te dije. Solamente eso, pero no me dio tiempo para pensar en nada, solamente para agacharme y hacer lo que se pueda, ¿verdad? Sí. Para salvarme. Y así fue. ¿Y tu compañero eso después vinieron todos ya? Sí, vinieron. Mi compañera, la que estaba conmigo, ¿verdad? Ella vio todo porque ella estaba hacia un lado donde no se cayó nada, ¿verdad? Y ella vio y pidió auxilio, socorro ahí, gritando para que alguien venga a socorrerme. Y vino este compañero que estaba ahí, en Marcio, vino a defenderme y me sacó del lugar. Y por último, compañeros y teleaudiencia, hablemos de lo real y lo ideal. Lo real, bueno, acabamos de ver precisamente, y esto es lo ideal, un moderno y amplio edificio, propiedad del Ministerio Público, se encuentra en la entrada misma de la ciudad de Caazapá y sin explicaciones no es usufructuado por las unidades penales del departamento. Este edificio, como ya podemos observar, cuenta con todas las comodidades y la última parte que faltaba para su terminación paró de construirse, o sea, se dejó hace al menos unos 3 años y aún la gente, los propios funcionarios se explican el porqué de no continuar con esta estructura y bueno, lamentablemente hoy estábamos teniendo un episodio que pudo haberse evitado. Roberto, Amalia. De milagro se salvaron. Sí. De milagro, realmente. Tanto ellos como las personas que acuden ahí, ¿verdad? Qué viernes, muy movido. Gracias, Joel. A cuidarse. Ahora vamos hasta Blanca López, caso Juliet. ¿Cuáles serían las últimas novedades? Nada pareciera ser que se tiene en concreto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Y efectivamente nos encontramos en Monte Pacará, donde esta mañana se constituyeron los fiscales Maldonado, el fiscal Lorenzo Lescano. También se constituyó la fiscal Irene Álvarez y el fiscal Gedeón Escobar con personal de homicidios del Departamento contra el Crimen Organizado y peritos de criminalística del Laboratorio Forense del Ministerio Público. También se realizó en la primera etapa de esta pericia una suerte de planimetría, pero con la presencia de los testigos principales en la causa de la desaparición de Juliet, entre ellos Víctor Vera, el encargado de patio, y se está guardando la presencia de Gerardo, el alambrador. Al respecto de lo que significa este trabajo que se vino desarrollando desde muy temprano, en donde marcaron cada lugar donde estuvo Víctor Vera y donde vio a Juliet esa mañana del 17 de abril, habló el fiscal Lorenzo Lescano. El trabajo fundamentalmente consiste en un trabajo, en una digitalización de todo el área de donde en fecha 15 de abril desapareció la niña Juliet. Y también en un trabajo de planimetría. Eso va a estar a cargo de la gente del Laboratorio Forense del Ministerio Público y fundamentalmente eso va a servir para contrastar sus declaraciones y también ubicarlo en el terreno en aquella fecha. ¿Esto podría validar o descartar algunos testimonios? No, de hecho va a servir para de una u otra forma entender un poco más de lo que ellos declararon y eventualmente también va a servir para orientarnos en algún aspecto. Fiscal, ¿alguna contradicción en la declaración de estas personas quienes estuvieron en el mismo lugar, en la hora? De hecho existen algunas contradicciones. Justamente este trabajo consiste
o nos puede dar un poco más luz de lo que efectivamente ellos relataron, y estar en el lugar también a ellos mismos le va a seguramente a abrir un poquito más el panorama. Una animación 3D, es decir, que va a poder también tener la visual que tenían cada uno de los protagonistas. Claro, de hecho el trabajo de planimetría va a servir para eso, para ubicarlos a ellos en el lugar donde estuvieron. Se va a utilizar seguramente también un instrumento para tratar de ubicar el lugar donde estuvo también Juliet, y de esa forma seguramente a través de la planimetría vamos a tener un resultado en ese sentido. Bueno, de hecho, hay conos que se han puesto ya en distintos lugares, que es lo que marcan la ubicación de Víctor Vera. Se hizo desde un principio, Roberto, desde que él llega a Monte Pacará, va hasta la casa donde él guarda sus cosas. Este camino que él toma posteriormente, su posicionamiento en la zona donde se encuentra el contenedor, posteriormente su movimiento nuevamente hasta la casa donde él fue a buscar su almuerzo, y después el movimiento que hizo para encontrarse con Gerardo. También se fue marcando con la gente de planimetría el sitio exacto donde quedó Juliet y donde él alcanzó a verla. De acuerdo a esto, van a hacer unas imágenes 3D para hacer la medición si es factible desde ese lugar poder visualizar a Juliet. Vamos a hablar un poco también con el fiscal Maldonado en relación a el por qué específicamente se está haciendo esta planimetría. ¿Existe algún tipo de discordancia entre la declaración de Gerardo y la declaración de Víctor, que se está tratando de ubicar científicamente cada una de las ubicaciones de ellos? Sí, muy buenos días. Exactamente, el día de hoy nos convoca la diligencia de planimetría y posteriormente digitalización a cargo del personal del Laboratorio Forense del Ministerio Público. El objetivo es que los testigos puedan indicar exactamente en dónde estaban y si desde el lugar que estaban tenían o no visualización con respecto a la niña o los demás testigos. ¿Existe alguna diferencia entre esas declaraciones de Gerardo, de Víctor, de Lilian Zapata y también de Reiner Oberhuber? Con respecto a los testigos que están presentes, bueno, en realidad Víctor Vera es el que está, le estamos esperando a Gerardo, pero con respecto a la versión dada por Víctor, él indica y refiere que vio a la niña en 3 ocasiones y el día de hoy indicó exactamente en qué lugares vio a la niña. Y queremos realizar la misma... Lugares, sí. ¿Los lugares, cuáles serían los lugares que le indicó Víctor específicamente? Víctor había indicado que era frente a la casa, cerca de las piedras. Cerca de las piedras, cerca del tanque, del tanque de agua. Además, en otro lugar un poquito más hacia la izquierda sería en este caso, cerca de la roca. Y el lugar en donde por última vez él vio es cuando él estuvo detrás del contenedor y vio cuando, según manifestó, cuando la madre le colocaba el calzado deportivo a la niña. Cerca del tanque. Cerca de la piedra. La tercera y última vez que vio. Esto podría ser esclarecedor para saber si es factible con esa imagen 3D ese lugar y esa visualización de la niña. Exactamente. El objetivo de esta pesquisa es justamente ubicar la versión de cada uno de los testigos en el lugar y específicamente los puntos que ellos van mencionando. Bueno, gracias, fiscal. Y también hablamos con la defensa de Reiner Oberhuber y Lilian Zapata, madre de la pequeña Juliet. Nos dio un dato nuevo en relación a que ya Lilian Zapata fue trasladada a la penitenciaría de Coronel Oviedo, pero han solicitado que nuevamente ella venga y dice que tienen un equipo paralelo que está investigando la desaparición de Juliet, que no quiere dar nombres, y atiendan bien, Roberto, que si dice el nombre de las personas investigadas por la defensa de Reiner, podrían asesinar a Juliet. El día de ayer había solicitado yo que permanezcan tanto el señor Reiner como la señora Lilian Zapata
en el lugar de su actual reclusión por las amenazas de muerte y de violencia que han recibido. Cosas que nosotros hemos probado en el expediente con documentos, con nombre de las personas, con el número de teléfono de cada una de las personas. Es decir, no es una cuestión así traída de los pelos. Entonces, ¿perdón? ¿Ella llegó a ingresar al penal de Coronel Oviedo? Ayer ella fue ingresada más o menos a esta hora en el penal de Coronel Oviedo, pero a la tarde ya fue la orden judicial para que ella nuevamente regrese a su lugar de reclusión, la comisaría de mujeres, que se llama comisaría de criminalística, no sé, no es más de mujeres me dijeron, pero ahí, donde era la comisaría 17 antes. Hay una cuestión que ustedes tienen que tener, y sí todos en cuenta. Los que hicieron esto son personas particularmente perversas, que si ellos saben que la investigación se acerca a ellos, no van a tener ningún problema en matar a la niña y deshacerse del cuerpo, ¿sí? Porque la prueba del delito es la niña, ¿sí? Entonces con eso nosotros somos muy cuidadosos y también, como yo siempre le dije a ustedes, cuando nosotros tengamos documentos, cuando tengamos los indicios serios ya comprobables, ahí sí vamos a hablar. Pero antes no sabe. Él sabe lo que nosotros estamos investigando, ¿verdad? Y hasta cierto punto también, porque hay ciertas cuestiones que nosotros nos reservamos para nuestros investigadores. Yo les voy a decir esto y hasta ahí voy a decir. El señor Reiner, cuando vino acá, ¿qué es lo que hizo él? Organizó todo como para que cualquier alemán o extranjero que venga al Paraguay pueda obtener legalmente su título, su radicación, su cédula, sin pasar por ciertos procedimientos que le resultaban mucho más caros y después tenían que irse a Alemania porque le inventaban cosas. Ahí él se convirtió en un peligro para una suerte de, vamos a decir, mafia que hace muchos años se está alimentando de eso acá. Bueno, esto es lo que decía el abogado, muy revelador. Él asume de que hay una persona molesta aparentemente con Reiner, por lo que dice que podría tener a Juliet y que ellos están investigando en forma paralela y que algunos de estos datos están pasando al Ministerio Público y que hoy no vinieron los investigadores, pero quienes sí vinieron, compañeros, son la gente que siempre está pidiendo justicia por Juliet. Vamos a acercarnos a ellos, que se encuentran manifestándose frente a Monte Pacará. Está también el abuelo de Juliet. Vamos a acercarnos a ellos. A ver, creo que está abierto. Hoy en principio no pudimos entrar a Monte Pacará. Finalmente accedieron para esta pericia. ¿Podrían acercarse, por favor, hasta aquí? Gracias. Justicia por Juliet están pidiendo, doctora. Sí, así mismo. Hoy estuvimos acompañando el procedimiento. Realmente, lastimosamente, no podemos entrar más dentro de la propiedad, pero justamente pedimos justicia y que la Fiscalía ya esté accionando en forma inmediata. ¿Qué opinan? Dijo el abogado de Reiner que supuestamente ellos tienen conocimiento de que alguien tiene a Juliet y si dicen ellos su nombre, podrían asesinar a Juliet. Bueno, pero entonces ellos están para colaborar con la justicia y si ellos saben en manos de quién está Juliet y que son personas peligrosas, justamente es cuando más rápido tendría que hablar. Siempre habla de esa hipótesis de que probablemente sea un secuestro, probablemente sean otras personas que le hayan secuestrado de este lugar a la niña. Sin embargo, no aportan nada. Sus clientes, ambos, aún no declararon. Supuestamente ha solicitado que Lilian Zapata vuelva a la capital porque hay amenazas de muerte. ¿Qué opinan de eso? Va a recibir amenazas en donde se vaya, porque no habla. Ella como mamá tendría que aportar. Si ella no tiene nada que ver, si no tiene conocimiento de lo que le sucedió a su hija y si desapareció, como ella dice, entonces tiene que aportar, tiene que declarar y tiene que decir lo que sabe. Don Zapata, ¿qué puede decir de lo que dijo el abogado? Que no puede decir del nombre de la persona que tiene a Juliet porque la podrían asesinar. Y sería muy importante que esté como él dice,
pero más importante sería que él y los demás gente aporten hacia dónde está, o que le den un indicio a los investigadores para que puedan llegar hacia donde esté, pero que no esté diciendo está, pero ¿dónde está? ¿Por qué no aporta si él es profesional también, seguramente es padre, es abuelo también igual que yo? ¿Por qué no dice a los investigadores hacia qué lado ir o quién es la persona quien le pueda atender? Bueno, es lo último que tenemos. Se está esperando a Gerardo, el alambrador, para que también haga lo mismo que hizo Víctor Vera y de esta manera hacer la planimetría y después con los sistemas que cuenta el laboratorio forense del Ministerio Público, hacer la digitalización de la imagen y la planimetría para saber si coincide lo que ellos dicen con la ubicación que en realidad esa planimetría da y que si permitía o no la visualización de la pequeña Juliet. Bueno, de hecho, cada vez se complica más y más. No entendimos muy bien, Blanca. El abogado dice que si revela dónde está, podría ser asesinado. El abogado dijo que ellos manejan la información, que hay cuestiones que molestó a un cierto grupo porque Reiner facilitó a los alemanes que vengan a Paraguay, que tengan documentaciones, que tengan IVA, para que puedan venir a vivir acá e invertir. Cuando le preguntamos, es decir, hay un patrón entre los alemanes que está haciendo esa tarea y eso molestó a esta persona, que Reiner haya facilitado. Nos dijo que no podía hablar. Cuando dijo que ellos manejan la información de que alguien le tiene a Juliet, le dijimos, ¿por qué no dice el nombre? Y ahí nos dijo que si él dice, se le podría matar. Ahí viene el abogado. ¿Me das un segundo para que él lo diga? ¿Me dan un segundo? Sí. Doctor, un ratito. Queremos saber bien esa parte porque en realidad es preocupante. Doctor Max Narváez, Roberto Pérez está en el noticiero del mediodía. Para aclarar, le preguntábamos a usted, nos decía que tiene la información, que hay alguien que podría tener a Juliet. No, lo que yo dije es que esto podría haber sido un hecho cometido por un grupo de personas interesados en perjudicar al señor Reiner. Por eso nosotros somos muy precavidos en nuestras investigaciones, porque se trataría de personas particularmente perversas. Entonces, si ellos le tuvieran a la niña viva, el hecho de que la investigación lo estén cercando, ellos lo primero que van a hacer es hacerse de la criatura, si es que la tienen viva. ¿Cuál es la información que tiene tu equipo de investigadores? Bueno, el informe el estudio que nosotros tenemos hecho del caso nos llevan algunas aristas que podrían estar relacionados con grupos mafiosos que manejan todo el tema de terrenos, de documentación de alemanes, etcétera, etcétera. Cuestión que iba a quedar un poco comprometida con la residencia del Reiner acá, porque él justamente elaboró todo un sistema para que los alemanes o europeos puedan venir al Paraguay y obtener cédula, registro, RUC, todo, sin tener que pasar por coimas, por otras cuestiones, que parece que está organizado por otras personas. Y eso sí sería escupir un poco el asado a personas que le están teniendo así a los alemanes. La información que ustedes tienen, que ese grupo, esa asociación criminal, habría llevado a Juliet para evitar que Reiner siga colaborando con los demás alemanes? Es una posibilidad que nosotros manejamos, es una posibilidad, porque si ustedes se fijan en esto, ¿quién es el más perjudicado? Cuando se comete un delito, alguien se beneficia y otro se perjudica. Y en este caso el más perjudicado es el señor Reiner, porque vaya a tratar de vender eso ahora. ¿Manejan los nombres? ¿Perdón? ¿Manejan nombres?
Digamos que tenemos indicios, sí. ¿No se puede decir los nombres? No, porque sería la misma, es por lo que te estoy diciendo. Yo te digo, es Juan Pérez, y dice Juan Pérez le tiene a la criatura, Juan Pérez así, van a venir a buscarme, deshagámonos de esta criatura que es la prueba del delito, y entonces sí pondríamos en grave peligro. Mientras nosotros no tengamos la prueba fehaciente de que la niña ya ha fallecido, nosotros vamos a seguir pensando y vamos a seguir estudiando la posibilidad de encontrarla con vida. Gracias, doctor. Bueno, esta gente, hablamos de una mafia organizada para documentar alemanes que vienen a Paraguay, que tienen que pagar coimas y un costo más elevado para acceder a las documentaciones en Paraguay, que está operando y a la cual supuestamente Reiner molestó con sus videos que alzaba en las redes sociales manifestándole cuáles eran los sistemas legales para acceder a toda esa documentación. Y lo más terrible, si está en manos de esas personas, Juliet, cómo maneja, cómo se maneja. El temor es que si se dicen los nombres, asesinen a la niña si es que ellos le tienen. Gracias, Blanca. Buen trabajo, como siempre, impecable. Una historia con diversas aristas, de hecho, muy preocupados todos como sociedad. Nos parece, Juliet, las diligencias que se van sustanciando, pero como resultado absolutamente nada más. No, increíblemente el hermetismo es lo que rodea esto. Cambiamos de tema, vamos a establecer contacto con nuestro compañero Mariano López. Él está trabajando desde la aduana del aeropuerto porque se realiza la recepción de insumos vía OPS. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Pero señalaba yo también que... Le está hablando el ministro Julio Mazzoleni en el marco de esta recepción y está respondiendo los cuestionamientos a la gestión que está teniendo él al frente de la cartera sanitaria. Un equipo administrativo en medio de una crisis realmente genera muchas complejidades. La instalación de organismos contralores, comisiones, demás que a pesar de su excelente predisposición, y de hecho estamos trabajando de manera excelente con ellos, genera también un trámite burocrático mayor. Hay muchas dificultades. Por eso hoy yo les señalaba que así como también hay errores que admitir, esta misma administración es la que generó la primera cesión de deuda en el ámbito de organismos del Estado público, ¿verdad? Por otro lado, es la misma administración que logró reducir a la mitad la deuda que teníamos en términos de medicamentos. Así que, y también hoy les mostraba un tablero, entre paréntesis, esto lo pueden ver en el tablero COVID, y también pueden ver todos los medicamentos e insumos que compra el ministerio. Pueden apreciar ahí que en nuestra administración hay un ahorro de entre el 30 y 50% en los productos de mayor inversión en salud. O sea, los 100 productos en los que más se gasta en el Ministerio de Salud para comprar tienen en su inmensa mayoría un ahorro entre el 30 y el 50% si ustedes comparan con el precio histórico máximo o con el promedio del 2016-2018. Entonces, como toda administración, siempre hay cuestiones positivas y hay cuestiones por mejorar, y bueno, haremos los cambios que sean necesarios. No, como he expresado en varias ocasiones, para mí renunciar sería un acto de cobardía, y en este momento hacerlo de ninguna manera, ¿verdad? Todo mi esfuerzo está comprometido en esto. Yo creo que hemos tenido muchos aciertos. La actuación de Paraguay es elogiada fuera del país, y cuando ustedes miran los números, no lo digo en tono triunfalista, sino muy humilde, porque sabemos que esto es un equilibrio muy delicado y que puede cambiar el escenario en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Pero realmente la situación que el Paraguay tiene en este momento es envidiable, ¿verdad? Evidentemente hay cosas positivas que se han hecho también. Muchas gracias a todos. Julio Mazzoleni. Y vamos a ver también si podemos hablar con el señor Escoto, Roberto Escoto, que es justamente el representante de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país. En el marco de esta recepción, compañeros, que está haciendo el Ministerio de Salud en lo que tiene que ver con protectores faciales, tapabocas también y otros insumos. Sí, bueno, hoy se está haciendo la entrega ya oficial
de los insumos que el Ministerio de Salud Pública compró a través de la plataforma global que hay para insumos, que ha sido establecida por la Organización Mundial de la Salud y otros socios. Aquí nosotros como OPS hemos facilitado un poco desde nuestra cooperación para que esta adquisición se haga de la manera más rápida y garantizándole al país la adquisición de insumos que son certificados y además a muy buenos precios. Paraguay es el segundo país de América Latina en haber recibido ya sus compras a través de este mecanismo. Ha sido priorizada por nuestra organización, por nuestra directora, por nuestro director general también, por lo que ya señalaba el ministro, considerando los buenos resultados que tiene el país y por lo tanto la necesidad urgente de seguir protegiendo esos resultados. Cuando vemos las cifras en otros países de la cantidad de personal de blanco que está enfermo, la cantidad de médicos, enfermeras que han muerto en algunos países de nuestra región, la verdad que nos duele muchísimo y en algunos casos ha sido por no disponer de este equipo de protección personal o porque también se relajan nuestros colegas y a veces no aplican estos equipos que desde el principio el Ministerio, me recuerdo, a mediados de enero, la OPS hizo la primera entrega, pero no nos imaginábamos que esto iba a tener esta dimensión tan grande y ahí empezó a capacitarse el personal de blanco en la utilización de estos equipos y por eso podemos decir que hoy es mínimo el personal de blanco que se ha infectado y se ha infectado lamentablemente en ambientes sociales, no atendiendo pacientes. El INERAN es un gran ejemplo en ese sentido, como también el Hospital Nacional de Itagua. Muchas gracias. Señor Roberto Escoto, él es el representante de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país. Compañeros, el ministro de Salud en estos momentos ingresa ya hacia el otro de los galpones atendiendo a que 2 depósitos aquí de la aduana de DINAC se encuentran justamente con estos insumos y ahora se realiza la entrega oficial a la cartera sanitaria, compañeros. Bueno, queríamos charlar también con el ministro Mazzoleni, porque con todo esto que se presenta pareciera ser que hay suficiente stock. Sin embargo, los cuestionamientos dados a nivel sindical, los médicos dicen que están trabajando prácticamente contra reloj y que no tienen los suficientes equipos y justamente ahora que va trepando aquella estadística muy preocupante, la meseta. Siempre señalaban entre los meses de julio y agosto sería justamente de los niveles que hoy por hoy finalmente se están sustanciando, ¿no? Y es preocupante, Roberto, porque es lo que venimos hablando. Hay un faltante, evidentemente, porque los médicos no van a salir a hablar de la manera en la cual lo están haciendo, si no es así, ¿verdad? Hay que ver hasta cuándo aguanta esto que se trajo ahora. De hecho, que nos había dicho ya el representante en una entrevista que hay una segunda compra en proyecto recién, ¿verdad? Y lo que siempre también comentamos con Rolando y con Juan, que van analizando estos temas, que los llamados a licitación no se estaban haciendo, ¿verdad? De hecho, si no fuese por la OPS, pareciera ser que eso no iba a darse tal y como ahora. Insisto, contrarreloj, los días que pasan. Hay departamentos como Alto Paraná que preocupan mucho y también la caridad taiwanesa, hay que agregar, ¿no? Ministro, ¿cómo está un ratito, ministro? Roberto Pérez y Amalia Costillo quieren conversar con usted y les escucha, compañeros. ¿Cómo no? Ministro, ¿cómo le va? Un gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Creo que está Amalia contigo, entendí bien, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, un saludo para ustedes y toda la audiencia. Doctor, sin duda, hoy escuchamos voces especialmente sindicales del sindicato de médicos, gremios, en fin, trabajadores de blanco. Por un lado, el doctor Portillo dice que hay suficientes insumos y por el otro que no, que vienen trabajando prácticamente sin todo lo requerido como medidas básicas de bioseguridad. ¿Cuál es la verdad real, doctor Mazzoleni? Sí, como mencionaba yo hoy en mi reporte semanal, nosotros tenemos equipo de protección individual y nos los tenemos desde hoy, ¿verdad? Incluso esta carga que es muy importante se da y va a ser parte del stock, pero en algunos de los insumos tenemos hasta 3 meses más o menos de stock y esperando la compra. Lo que yo señalaba es que necesitamos esas denuncias específicas porque para poder subsanar muchas veces podría tratarse de un problema de distribución, puede ser un problema de sistema de
de un protocolo de racionalidad que otorga a los equipos diariamente al personal de guardia conforme van entrando. Puede haber algún tipo de error. Puede también tratarse de que cierto personal de blanco que no está en un nivel de exposición alto tenga una duda acerca del tipo de equipo de protección individual que requiere, ¿verdad? También puede darse que sea alguna institución, por ejemplo, ligada al Instituto de Previsión Social o a clínicas con quienes tenemos un convenio, pero que tienen sus propios sistemas de compra, ¿verdad? Y que normalmente tenemos una ayuda entre las instituciones intercambiando insumos o fármacos cuando es necesario. Entonces, ministro, ¿cuáles son los insumos que eventualmente podrían faltarnos? Bueno, por el momento por lo menos no tenemos nada en particular, porque hay la mayoría de los insumos, como te decía, tenemos 3 meses como mínimo de oferta. Varios de los insumos ya se fabrican afortunadamente en Paraguay, entonces incluso en este momento, no ahora mismo, sino ya desde hace varias semanas, el Ministerio de Salud Pública está comprando de manera gradual y de la manera más conveniente, puesto que los precios también están mejorando y queremos que haya más competencia de modo a que esos precios vayan bajando aún más, y nosotros vamos comprando tratando de mantener un stock permanente de al menos 3 meses, ¿verdad? Así que lo que hace a guantes, protectores faciales, protectores oculares, las mascarillas de todo tipo, realmente estamos bastante bien. Los trajes de protección también están llegando. Hay otras compras que se están viniendo en las próximas semanas. Así que yo creo que vamos a estar bastante bien estoqueados para poder afrontar la pandemia en los próximos meses. Por último, ministro, señalaba, es probable que se den problemas en la distribución, la racionalidad o probablemente ciertos errores. Lo concreto es que a su criterio tienen suficiente stock y exige mayor precisión a aquellos médicos que reclaman que así no lo es. Así es, y lo hago con mucho respeto y mucha humildad precisamente porque queremos solucionar los problemas, Roberto. Para darte una idea, hoy tomé conocimiento de supuestamente un problema en Santa Rita. Ya nuestro personal está poniéndose en contacto con la 10ª región sanitaria a los efectos de ver cuál puede ser la dificultad. También nosotros estamos colaborando con el Instituto de Previsión Social, con el Hospital de Clínicas, en lo que hace a insumos. A veces también puede darse en sentido inverso, ¿verdad? Frecuentemente, como te explicaba antes, lo que tiene que ver con medicamentos o insumos para enfrentar esto. La idea es que las fuerzas de la salud pública en general, de todas las instituciones, estén trabajando de manera armoniosa y coordinada. Ministro, con relación a estos cuestionamientos que surgen de la Cámara de Senadores ayer durante la sesión, no solamente la Cámara de Senadores, sino que también Juan Ernesto Villamayor hablaba de que usted era un buen médico, pero como administrador no tanto. ¿Qué dice a todas estas críticas que se dan en torno a su gestión al frente del Ministerio de Salud? Sí, bueno, cuando uno hace un análisis superficial exclusivamente restringido a la ejecución de los recursos por la ley de emergencia, naturalmente puede sacar esas conclusiones, sobre todo si no analiza los factores externos y los factores internos que se han dado en los recientes tiempos. La recomposición de un equipo administrativo en medio de una crisis, una situación dificultosa, todo eso conspira, pero le decía yo aquí a los compañeros de la prensa también, esta misma administración es la que hizo la primera sesión de deuda, que ha reducido a la mitad la deuda que teníamos en términos de fármacos, y hoy les presenté, y de hecho somos la unidad, el organismo del Estado más transparente según la Secretaría Nacional Anticorrupción, hoy les presenté también una nueva herramienta donde pueden verificar que en los 100 productos farmacéuticos en los que más invierte el Ministerio de Salud, en los que más gasta, por decirlo entre comillas, ha habido entre un 20 y un 50% de ahorro en general en comparación con promedios históricos. Así que evidentemente, como toda administración, tiene aciertos y errores, tiene algunas luces y sombras,
y vamos a ir corrigiendo todo lo que haya que corregir para que realmente la población esté tranquila y para poder enfrentar esto de la mejor manera posible. Más temprano usted decía que no está satisfecho con la ejecución de los fondos destinados para salud. ¿Es solamente la dificultad que se tiene a nivel internacional para la adquisición de insumos? ¿O a esto se suma evidentemente también estas irregularidades o presuntas irregularidades que fueron detectadas en procesos de adquisición meses atrás allí en el Ministerio de Salud, ministro? Bueno, han habido en la primera etapa sin duda el problema fundamental fue un mercado distorsionado y la dificultad justamente de acceso a estas ofertas. Incluso tuvimos épocas en que había requisas en las escalas intermedias, ¿verdad? Una serie de dificultades que fueron muy importantes. En este momento realmente esa recomposición y ese proceso burocrático que hay que seguir y el hecho también que la gente debe saber, en primer lugar, que en los montos asignados de los 514 millones que están destinados a salud ha recibido hasta ahora 96 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, y esos fondos están circunscritos solamente al tema COVID, no se pueden gastar en otras cosas. Hemos hecho un pedido de aclaratoria pertinente al Ministerio de Hacienda y también hemos enviado una nota al presidente del Congreso a los efectos de poder ampliar eso a un fortalecimiento del sistema de salud, poder usar eso en medicamentos oncológicos, en reparación de hospitales de segundo y tercer nivel, una serie de elementos, compras de equipos biomédicos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con indirectamente, digamos, con toda la preparación del sistema de salud, pero que no es a lo mejor tan específica del COVID. Entendemos que es una oportunidad también para poder cerrar la brecha histórica que hay en tantas necesidades en salud. Ministro, una pregunta también que guarda relación. Siempre están informando a través de sus páginas los números diarios, muchas informaciones que están dando a conocer. Quería hacerle una consulta con relación al tema de la ocupación de camas, ya que he visto que la última actualización fue allá por el 15 de junio, más o menos, cuando estábamos en situación de alerta. Y en los últimos meses se dieron aumento de casos, no solamente de COVID, sino que también relacionados a pacientes polivalentes. Hoy la ocupación de camas, ¿en qué porcentaje están ocupados a nivel país entre polivalentes y COVID? Sí, mira, tengo que hacerte una precisión de esos números porque no los tengo ahora en mente y además son muy dinámicos y van cambiando. Pero sí, lo que sí te puedo adelantar es que nosotros vamos a hacer probablemente un cambio en el sentido de plantear ya como un todo, ¿verdad? No esa diferenciación respiratoria y polivalente, precisamente por lo que señalás, el hecho de que está habiendo un aumento de las internaciones, que por otra parte es normal, o sea, es histórico. Y en el ámbito de las enfermedades respiratorias en particular, estamos, comparado con el año pasado y el histórico, estamos muy por debajo de las internaciones respiratorias habituales, sobre todo en niños. Pero vamos a presentarle a la población seguramente un cambio con todas las camas de terapia, como un todo y su porcentaje de ocupación y lo que hace a las camas de internación convencionales es así, muy probablemente vamos a mantener como respiratoria. En principio, más o menos las camas de terapia nosotros entendemos que estarían por más o menos alrededor del 60% de ocupación y en el caso de las camas asignadas a respiratorias estamos más o menos un poquito por arriba del 30%. O sea que, ministro, si uno mira el calendario, y siempre lo dijeron, los meses más dificultosos probablemente iban a ser nomás luego julio y agosto. Y si uno mira, pareciera ser que los números se van complicando, pero creen ustedes que dentro de los parámetros de normalidad y con luces, con sombras, quiera o no, usted el rostro de esta lucha contra el COVID. ¿Qué dice a esa ciudadanía responsable, por sobre todo, que está atenta, pero por sobre todo muy preocupada por su núcleo familiar, especialmente hablando de adultos mayores y los chiquitos de la casa? Sí, digo que tenemos que aferrarnos a lo que nos ha dado éxito, ¿verdad? Entonces, en la medida que nosotros sigamos usando las mascarillas, que mantengamos la distancia física, que sigamos lavándonos las manos, entonces vamos a limitar ese contagio y vamos a seguir manteniendo números auspiciosos y podemos avanzar en la cuarentena inteligente.
Este virus no respeta condición económica, no respeta creencias ni opiniones. Al final del día, lo que determina cómo nos va a ir es que sigamos haciendo las cosas que son correctas y que nos han dado éxito. Entonces, la mejor forma de cuidar entonces es manteniendo estas medidas, y cuando tenemos alguna duda respecto a la posibilidad de una exposición, lo mejor que podemos hacer es realmente someternos a la prueba para poder seguir precautelando sobre todo a la gente a nuestro alrededor. Si es una persona joven, puede tener una versión con síntomas muy leves o incluso asintomática, pero puede exponer a mucha gente. Hemos tenido recientemente un brote con unos jóvenes que seguramente la mayoría ni siquiera tiene síntomas, pero hay padres de por medio, pueden haber abuelos de por medio, pueden haber enfermos de por medio, cuya salud se exponga seriamente e incluso su vida. Doctor, hay mucha ansiedad con respecto a lo que tiene que ver con el avance de las fases. Si bien ya son pocos los que tienen que llegar a la fase 4, igualmente existe esa ansiedad. Si usted hoy mira el mapa de Paraguay en cuanto a los casos, ¿qué podemos decir de los departamentos? Porque decía usted que se va a dar el avance gradual con respecto a los departamentos. ¿Cuál es el que está más complicado de alguna u otra manera? Bueno, Alto Paraná sin duda es uno de los más complicados. No perdemos de vista tampoco Central. Recordemos siempre que aquellas áreas más densamente pobladas son las de mayor riesgo en el ámbito de propagación del virus, ¿verdad? Y también quiero aprovechar para recordarles que gran parte de estos brotes se están dando en el ámbito social, no laboral. Entonces, tenemos que cuidar las fases de nuestra cuarentena inteligente y sobre todo en ese ámbito social donde incluso, además de que se dan actividades que no deberían hacerse, también tenemos lamentablemente el reporte y la admisión de que muchas de estas se dan con personas que no se están protegiendo, ¿verdad? Entonces, eso hay que hacerlo de manera reiterada. Todos como ciudadanía tenemos una dosis de responsabilidad, pero sobre todo todos queremos que nuestros familiares estén bien, queremos que nuestro país pueda retornar a la normalidad, y eso exige mantener las mismas medidas y una nueva forma de vivir. Ministro Mazzoleni, agradecemos su tiempo con los televidentes del Sistema Nacional de Televisión. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Gracias, Roberto, a tus compañeros y a la audiencia. Bueno, Rolando, ¿cuál es el análisis que sobreviene a partir de esta entrevista? Vuelve a hablar Mazzoleni, pero más a profundidad con relación a lo que había mencionado en el transcurso de esta mañana, los cuestionamientos cada vez más duros hacia su gestión, no como médico, no la parte operativa, sino que la parte administrativa, que de alguna manera terminó empañando todo el buen trabajo que venían realizando. Y por otra parte también este dato nuevo que tira, estamos hablando de cerca del 60% de ocupación de camas, evidentemente ya pasó el sistema de alerta que se tenía en un primer momento, y esperemos que esto se pueda actualizar. Y otro punto importante también, que simplemente para redondear esto, era porque volvió a repetir casi todo lo que dijo en la conferencia de prensa, las muestras de hoy quizás sean las más altas. Estamos hablando de 2.212, todavía no se tienen números, pero este es el promedio. Y por otra parte, con relación a lo que tanto se habla de los insumos, si tenemos el kit para poder realizar los test, dice que sí todavía tenemos unos 25.000 aproximadamente. Esto nos va a durar unos 20 días hasta que vaya marchando ese proceso de licitación para hacer una compra más grande, para evitar justamente esto que se está dando constantemente, que se habla que tenemos para 15, para 20 y así vamos sucesivamente. Y también exige a los médicos mayor precisión, porque él dice, es probable que más allá que tengamos suficiente stock como para 2 meses, que sean por sobre todo puntillosos a la hora de señalar, o si no queda como una denuncia muy genérica. Claro, y muchas veces también los médicos, y eso lo sabemos por casos anteriores, nadie quiere salir tampoco a denunciar porque sabe las consecuencias que vienen, y todo sabe cómo se maneja de forma interna. Entonces muchas veces esa denuncia llega de otra forma. Claro, entonces esa es la situación, aguardando los números, y vemos que arrojan estas más de 2.000 muestras que se hizo el día de la fecha. Con respecto a los porcentajes, nomás, Rodi, de los que hablabas también de la cantidad de camas ocupadas ya, también el sin nexo, ¿verdad? Si bien es un 16% el porcentaje que se maneja, igualmente hay que decir que ya están distribuidos por todas partes, que eso es lo que tiene que preocupar también, ¿verdad? No solamente el número, ¿verdad? Claro. No, un porcentaje muy bajo, dicen, no, pero si nosotros miramos la lista, si nos fijamos en el mapa, ya están en todas partes. Ayer 21 sin nexo, van aumentando, va pasando.
salga Claro, corriendo. y por sobre todo a veces nos queremos circunscribir así en el extremo celo por precautelar, por cuidar a la familia. Uno mira en qué ciudad, en qué barrio. Claro. Yo creo que siempre hay que partir de la premisa que Amalia puede estar teniendo, yo puedo estar teniendo vos, y que así nos cuidamos mejor. ¿Por qué? Porque es una premisa muy válida y es lo que recomiendan los técnicos. Partir de eso, de una verdad inexcusable de que todos estamos en riesgo y que finalmente pasa por la responsabilidad personal. Y finalmente la situación de Alto Paraná por lo menos está controlado y ya sabemos cómo se maneja Central, está preocupando bastante. Sí. Ayer se completó, todas las ciudades de Central ya tienen un caso con Guarambaré. Con Guarambaré fueron los ayer últimos. se completó y la situación un poco más crítica es en la zona de Luque, donde por un caso, imagínense usted, con un local comercial estamos hablando de 25 personas contagiadas y la situación en Areguá también que está muy monitoreada por las autoridades de la 11ª región Y también sanitaria. decía que en el caso de los jóvenes, Amalia, pueden ser generalmente asintomáticos o de Claro. repente parece una gripe común, corriente, pero depende también de cada uno, de cada reacción. Y Lo ahí que es pasa donde es que tenemos muchos alérgicos, Pérez. también. Y ahí es donde se confunde también bastante, ¿verdad? Ujú. Y que no quieren aceptar, ¿verdad? Que no que se quieren hacer la prueba, que no Y quieren tiene sus vueltas, comunicar, por hacerse miedo prueba. Creo que muchas veces. hacía referencia a este colegio capitalino Sí. donde hubo ese encuentro social y de alguna manera fue un foco de contagio. Gracias, Bueno, Rolando. gracias, Rolando. Gracias. Hacemos una breve pausa, ya venimos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver los videos, las denuncias de nuestros ciudadanos que llegaron al 0985 30 30 00. Nos vamos hasta el barrio San Roque, ahí en la zona de Areguá, que está siendo afectada ahora mismo por un brote de COVID-19. De esta manera, este joven, según la denuncia, es un caso positivo de COVID y su caso está relacionado a los personales de la matadería en la zona de Costa Fleitas. Debería estar en aislamiento, pero así recorría el barrio en estado etílico. Policías nada pudieron hacer porque ni siquiera contaban en ese momento con equipos de protección. Cuentan también los vecinos que en la casa de este joven todos son casos positivos y en el estado en el que se encontraba, los agentes ni siquiera sabían cómo actuar. Hola, Caño. Ahí está, por un lado, la alerta sanitaria en Costa Fleitas, Areguá, y en este barrio, específicamente San Roque, y por otro lado también la inconsciencia por parte de este caso positivo de COVID-19, según la denuncia de los vecinos. De esta manera actúan las descuidistas dentro de las tiendas comerciales. Van a ver ustedes estas imágenes de cámaras de seguridad que captaron a estas mujeres, las tiendas que apenas están comenzando a recuperarse de este fuerte golpe económico por la pandemia, y ahora deben soportar también este tipo de robos por parte de descuidistas. Así ingresaban estas mujeres a apropiarse de ropa. Fueron captadas por imágenes de circuito cerrado. Esta boutique ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora. La propietaria da a conocer estas imágenes, por sobre todo para tener cuidado y de alguna manera intentar identificar a estas mujeres. Y con esta denuncia en particular nos vamos en el barrio Ricardo Brugada, La Chacarita. De esta forma se incendiaba el tendido eléctrico en el barrio, susto entre los vecinos de la zona. El alumbrado público que comenzó a chispear, varias explosiones se escucharon y prácticamente toda la zona quedó sin la provisión de energía eléctrica. ¡Vea, fuego artificial! Gracias. Salí, entra porque ese cable pues puede venir, volar, venir. Ahí que tiraron una bolsa que están ahí.
está esta explosión y fuego en el tendido eléctrico zona de La Chacarita. Desde hace tiempo los vecinos soportan esta situación y en la ANDE no dan respuesta alguna. Calle en pésimo estado. Van a ver ustedes las imágenes de lo que ocurre en 38 Proyectadas y Rojas Silva, zona de Barrio Obrero. Todo un barrio sufre las consecuencias de obras que no culminaron y las calles principales quedaron en estas condiciones. Llueve y se queda inundado la calle, no corre. Barrio San Cayetano, Barrio Obrero. 38 Proyectadas, Rojas Silva. Pésimo trabajo. Si pueden observar, hasta allá el desastre, no corre el agua de la canaleta, se queda todo estancado. Cloaca, negro, no podemos ni salir a mirar. Había que te vas a sacar, salir ahí. La demostrado una, hasta allá. Dejaron desastre. Por favor, si alguien puede solucionarlo. Vinieron a poner una promesa y nunca vinieron nadie a solucionar. Nosotros no somos ningún chancho para vivir así. Queremos que vengan a solucionar de la municipalidad los trabajos que hicieron ellos. No se puede lo más pronto posible. Ni ir al almacén del barro. Acá. De esta forma quedó el barrio San Cayetano, ahí en la zona de Santa Ana, Barrio Obrero. Sí, todo ese lugar está en estas condiciones pésimas realmente, y luego de esta lluvia peor aún. Veamos la situación de nuestros adultos mayores en el interior del país y este video que nos llega desde Colonia Independencia, departamento del Guairá. Hola, buen día. Vengo con ape, imagina Colonia Independencia, vengo hoy Jesús, Hasujina, Arema hoy es Jesús, rojo la municipalidad, pero anota acá Cuechupé, la cobra la y tercera edad de 2017. Donde penay oreje, o sea que en donde ya puedo cobrar hija. Entonces, ese hay cuase milamba el problema para hoy me llevamos a Erlando cobrar, porque ella está ciega y viuda más ya 5 años también. Dorecoimba de Bella ayudo del gobierno. Ha llegado la municipalidad, vamos juntos a las cosas, peala y cuando ponerse la para la autoridad fuera como la informe la erepa. Siente que hay ahora con Imboriajú o Matupape. Ya sea para algunas cosas de, por lo menos, pues, o cobrado por tercera edad, o tu te iba a ayudar a chupe. Y a esta abuelita ya la censaron en 3 oportunidades desde el año 2017 que está esperando la pensión alimentaria. Y era la pregunta que nos realizaba la familiar. ¿Por qué excluyen a los adultos mayores de esta forma? ¿Por qué? Y es que hay tanta necesidad y más todavía en el interior del país. Sigan enviándonos sus videos al 0985-3030-00. Continuamos con más informaciones. Contigo, Roberto. Dale, gracias, Angie. Por otro lado, la Junta Municipal de Encarnación rechazó el ejercicio fiscal 2019, la ejecución presupuestaria en realidad. Además, aprobó la intervención de la administración del intendente Luis Ita. Con 8 votos, los concejales se ratificaron sobre el rechazo a la ejecución presupuestaria del 2019 del intendente de Encarnación, Luis Ita, y también aprobaron la solicitud de intervención municipal por supuestas irregularidades, donde el actual intendente deberá responder a varios cuestionamientos. Entre las irregularidades señaladas en la sesión extraordinaria está la falta de comprobantes legales, excesivos gastos en publicidad sin aprobación de la Junta y reparación por sumas cuantiosas de vehículos municipales. Y este ya es un tema que veníamos tratando más de 30 días, teníamos nosotros para tratar, para rechazar el veto, el Ejecutivo vetó nuestro rechazo. Entonces hoy, una sesión extraordinaria, hoy al mediodía tuvimos la gran sorpresa, era que tuvimos 8 votos, porque este tema del rechazo de la ejecución no es la primera vez, este es el cuarto, y creo que el cuarto año que hemos rechazado la ejecución presupuestaria, pero los otros nunca pudimos conseguir los 8 votos, por lo tanto todos los años anteriores fueron aceptados por la ley, que dice que tiene que ser la 2/3 parte, o sea, una mayoría absoluta, ¿verdad?, que nunca pudimos conseguir los 3 años anteriores, ahora por fin se nos dio. Innumerables irregularidades, empedrados
que tienen contratos que faltan metros cuadrados, observaciones que hizo la misma Dirección de Contrataciones Públicas con relación a la construcción del edificio municipal. Tenemos una creciente deuda municipal que se incrementa a un ritmo de 5.000 millones de guaraníes año tras año. Tenemos reparaciones por sumas cuantiosas de vehículos que están inactivos hace varios años. En consecuencia, no son reparaciones que correspondan, no se han realizado, pero sí se han facturado. Entonces hay un daño y un dolo, digamos, con relación al patrimonio municipal que debe ser investigado. Según los concejales que votaron a favor de la intervención municipal, todas las documentaciones serán enviadas a la Contraloría de la República, al Ministerio del Interior y a la Cámara de Diputados. Hoy por hoy, entonces, eso nos da la oportunidad y la posibilidad de también en forma automática pedir la intervención de la Municipalidad de Encarnación al Ministerio del Interior, ¿verdad? Y ellos solamente tienen después ya el proceso que se va a realizar en Asunción. No sabemos cómo va a salir eso, pero aquí nuestra parte, por lo menos, lo que a nosotros corresponde, lo estamos haciendo. Y de Encarnación pasamos rápidamente a Villa Elisa. Judy Colexa con el reporte. Intentaron sustraer de los brazos de su madre a una niña de 1 año. ¿Es así? Buenas tardes. Roberto, aparentemente esto es lo que se puede notar en las imágenes de circuito cerrado que tenemos del hecho denunciado en la comisaría jurisdiccional. Esto ocurrió ayer cerca de las 15 horas en el barrio Ipatí de Villa Elisa. Allí, fíjense ustedes en las imágenes, se puede notar bastante bien el momento en que esta joven madre estaba en compañía de su hija de 1 año y su hijo de 6 años. Estaban jugando frente a la vivienda muy cerca al portón cuando se acercan estos dos delincuentes a bordo de una motocicleta. Desciende el acompañante. Según el relato de la madre, tenía un machetillo en mano. En principio le pide su celular, pero como que ella no tenía en su poder en ese momento. Entonces, ¿qué hace este delincuente? Inmediatamente le toma del bracito a la bebé de 1 año y la madre forcejea con el delincuente. Tremendo susto, porque aparentemente la intención del delincuente era amenazarla con atentar contra la vida de la pequeña si es que ella no le entregaba su celular, algo que finalmente quedó en el intento porque salió el padre de la joven madre a ahuyentar a estos delincuentes, así como también se puede ver la mascota de la familia que sale ladrando allí, y eso finalmente hace con que los delincuentes desistan de la idea. Queremos repasar con ustedes el testimonio de la señora Alba Salcedo, la madre de estos 2 chicos que pasó un momento bastante traumático en la jornada de ayer. Jugando con mis 2 hijos. El mayor, gracias a Dios, logró entrar. Estaba jugando acá y cuando él vio que los sujetos llegan, él corre a pedir auxilio. Yo estando de espaldas, él se baja y me dice, tu teléfono señora. Pensé primero que era una broma. Le miro la cara y no era nadie conocida. Ya veo que tenía un puñal, un machetillo, no sé. Y le digo, no tengo. Y le agarro yo a mi hija, la agarro como para entrar y hago esto. Y al hacer esto, él le agarra también el brazo y empieza a estirar a mi hija. A Dios gracias que ahí yo grité, pedí socorro, salió también mi perrita y le agarra del pantalón y cuando le estironeo, gracias a Dios le soltó y se fue. Pero fueron de terror y fue interminable. Ni 10 segundos no duró, pero para mí fue interminable todo ese tiempo. Se nota porque te sigue temblando la hoja. Claro, imagínate. Yo pensé que le iba a llevar a mi bebé, capaz. No, era su intención, ¿verdad? Pero cuando le estiró, le forzó y mi bebé lloró y después... Aparte con el puñal en la mano también. Claro, sí, se quedó acá pegado al cuerpo de mi bebé esa cosa, no sé qué era, un machete porque era grande. ¿Hacia dónde después se fueron, Alba? Después se fueron acá, hay un pasillito, por eso que yo creo que son de la zona, porque conocen. Porque el que sabe nomás sabe que por ahí se puede pasar. Es un pasillo peatonal y se fueron por ahí. Le seguimos con la cámara hasta ahí lo que le llegamos a seguir. Ya me pasó hace 2 años atrás, esa vez fue con una pistola y esa vez sí llevaron mi aparato celular. Y mi hijo se quedó traumado y ahora después de eso... peor, creo que voy a tener que volver a llevarle a la psicóloga porque esa vez no podía haber más motos. No podía haber motos y ahora seguro que va a ser lo mismo.
¿Hiciste tu denuncia? ¿Dónde hiciste? Hice mi denuncia acá en Arroyo Seco. Pudo clavarle a mi hija, pero gracias a Dios no logró, no hizo. Bueno, Roberto, Amalia, televidentes, como lo decía la señora Alba en su relato, esta es la segunda vez que le toca vivir un asalto similar en compañía de sus pequeños hijos. Tanto es así que ella recurrirá a profesionales para tratar a los pequeños que en 2 ocasiones ya vivieron situaciones traumáticas. Por cierto, pese a este susto que ella se llevó, ella se enfocó durante las últimas horas en recorrer las casas de los vecinos para poder conseguir imágenes de circuitos de la televisión que puedan permitir a la policía identificar a estos delincuentes. Incluso hay una parte de la imagen donde se frisa y se puede hacer un zoom y se puede notar más o menos la característica de estos delincuentes que, por cierto, actuaron a cara descubierta en horas de la tarde de ayer. Bueno, las imágenes al menos son muy claras y suponemos que la policía va a poder avanzar en consecuencia, ¿no? Es así, gracias Judith por este contacto. Ahora nosotros vamos a hablar de esta situación que se daba el 2 de julio pasado en una entidad financiera en la ciudad de Concepción. Estaba sindicado un joven como el responsable de este hecho. La Policía Nacional, tras una investigación, logró dar con él. Estamos hablando de Óscar Marcelo Morales Arévalos, que se habría alzado con cerca de 40 millones de guaraníes en este asalto. Pero ustedes se preguntarán cuál es la vinculación que tiene este joven con la entidad financiera. No solamente ingresó para delinquir, sino que aparentemente fue contratado por otros 2 jóvenes y una de ellas es cajera de esta entidad financiera. Vamos a escuchar lo que decía uno de los intervinientes. Pudimos detenerle a esta persona, a Óscar Marcelo Morales Arévalos, por su orden de captura por el supuesto hecho de robo agravado que ocurrió en Credit Ágil la fecha 2 de julio a las 11:50 horas aproximadamente. Hoy esta tarde justamente pudimos detenerle, se le identificó a él a través del circuito cerrado del local y se sugirió a la fiscalía para su captura y con ese oficio justamente se le logró detenerle a esta persona esta tarde. ¿Dónde se le pudo ubicar? En el barrio San Antonio, en la vía pública, justamente a través de un trabajo de inteligencia, personales de investigación a mi cargo, pudimos encontrarla en la calle y proceder. Audiencia, los detalles desde Fernando La Mora en vivo y en directo con nuestra compañera Fernanda Chamorro. Hola Fer, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal Roberto, Amalia? El saludo también para todos los televidentes. Asimismo, un importante operativo fiscal policial desde esta mañana que estuvo corroborando las instalaciones de lo que funcionaba primeramente como un depósito de productos nacionales. Sin embargo, los investigadores ya llegaron allí con la sorpresa de que no solamente había elementos de contrabando como ser grandes paquetes, un total de alrededor de 50 bolsas de azúcar de contrabando, también aceite, otros productos más. Sin embargo, lo que más llamó nuestra atención fueron los más de 3.500 kilos de queso que se encontraban allí en completo estado de insalubridad, sin contar con los permisos correspondientes para operar en ese lugar. Aparentemente la mezcla era criminal porque los quesos se mezclaban con manteca que estaba vencida. Vamos a escuchar parte de lo que manifiesta el fiscal Miguel Quintana, que encabezó el procedimiento. Son queso Paraguay, aparentemente todos son de origen nacional. También encontramos azúcar de origen argentino, 31 bolsas de 50 kilos. También encontramos ya algunos paquetes de azúcar que aparentemente fueron fraccionados de estas bolsas de 50 kilos. Y también aceite de origen argentino. Presumiblemente los aceites son de contrabando y el azúcar también. Manteca, veíamos que también estaban ahí en... Sí, hay también mantecas de origen brasilero, entre unos cuantos están ya con fecha de vencimiento y como no tienen ninguna documentación que acredite su tenencia, entonces también es incautado en este momento. El tema del queso preocupa porque no se mantenía aparentemente la cadena de frío, no contaban con eso. Tienen una cámara refrigeradora, ahora las condiciones en que está la cámara no es una condición muy
higiénica y saludable, vamos a decirle, ¿verdad? Por eso la gente de INAM está tomando la intervención en el sentido de realizar y verificar todos los incumplimientos sanitarios que está teniendo en la manera de cómo conservar, y ellos van a iniciar un sumario administrativo a los efectos de poder determinar cuál sería el destino de estos productos. Además de hacer todo esto, lo que hacían también las personas que trabajaban en este depósito ubicado en zona sur de Fernando de la Mora era adquirir las grandes cantidades de azúcar en bolsas grandes, bolsas de varios kilos. Lo traían aparentemente de contrabando desde la Argentina, y ahí en ese depósito que fue allanado era donde se encontraban haciendo la repartija, por así decirlo. Lo ubicaban en paquetes mucho más pequeños que no eran los empaques originales. Esa es otra irregularidad que estaba comentando el fiscal, que también encontraron. Evasivo el señor Osmar, el propietario de este local. Esto era lo poco que nos decía. Sí, el dueño. ¿El dueño de la casa? El dueño, no, la casa no. De los productos, todo eso encargado. Encargando. ¿Y qué pasó? No. No tenían los permisos para eso. No, nada. Yo vendo queso Paraguay nomás y demasiado poco vendemos eso. ¿Y quién se encargaba del azúcar? No, azúcar. No, nada. ¿Vos también te encargabas de No. ¿O te traían nomás? Me traían nomás para vender. ¿Te traían para vender? Sí. ¿Y vos te encargabas de partir otra vez? Sí, chiquitito nomás. Pero no sabías que eso no se podía hacer. Sí, dale. Bueno, escuchábamos a Osmar, él decía ser el encargado, pero también él, como otros hombres que estaban ahí, junto con sus familiares, incluso que estaban viviendo en la casa, se encargaban aparentemente de hacer la división, por así decir, de estos grandes paquetes de azúcar, después para venderse en un lugar que todavía desconocen los investigadores. Conversamos con la gente del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición también, que llegaron hasta el lugar para corroborar la situación con respecto a los quesos, a las mantecas. ¿Saben qué se iban a hacer con estos productos? Se iban a vender los quesos en grandes cantidades para las chiperías, aparentemente. A continuación escuchamos al licenciado Diego Toñanes. Él explica cuáles son los peligros que tienen el tema del consumo de este tipo de alimentos. Estos establecimientos no cuentan con la autorización correspondiente del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición para el procesamiento y fraccionamiento de los alimentos. Así también hemos observado muchos productos, ¿verdad?, que no se encuentran autorizados con los registros sanitarios para que puedan ser comercializados. ¿El efecto que esto puede tener en la salud de la ciudadanía? Y la verdad que puede tener efectos negativos, ¿verdad?, porque hemos constatado también que el establecimiento en sí se encuentra operando en malas condiciones higiénico-sanitarias, ¿no? Entonces esto puede repercutir directamente en la inocuidad del alimento y por ende en la salud del consumidor. En el caso del queso, ¿en qué forma encontraron estos productos? El queso hemos encontrado diferentes tipos, ¿verdad? Queso Paraguay, queso sándwich y otros tipos ya que es muy difícil de identificar por el estado en que se encontraban, ¿no? Ricota también, ¿verdad? Algunos en mal estado, sin las etiquetas correspondientes, ¿verdad? Acá también estamos hablando de un incumplimiento al etiquetado. El consumidor quiere saber quién elaboró, cuándo vence el producto, los ingredientes, ¿verdad? Y son quesos que estaban en bolsas sin la información correspondiente. Los investigadores están en un 90% seguros de que el queso también era de contrabando, y lo que se hacía era aumentarlo en cantidad mezclándolo con estos paquetes de manteca, de margarina más precisamente, que ya estaban vencidas y que también fueron incautadas en ese lugar. Todos los objetos fueron sacados, derivados a uno de los depósitos de aduanas en Mariano Roque Alonso, mientras que el queso sí quedó allí completamente lacrado, el lugar, el frigorífico donde estaba. Y por cierto, Roberto, Amalia, un olor bastante particular, lleno de moscas, estaba el lugar lastimosamente. Eso te iba a decir, Fernanda, muchas veces algo se nos descompone en casa un día o horitas nada más. Imagínate lo que es esto, y también que tenemos que tener en cuenta lo que vamos a consumir y de dónde lo vamos a comprar por sobre todas las cosas, y más en esta época, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, gracias, Fernanda, muy amable.
Ahora nos vamos hasta el este del país. Nuestro compañero Joel López está con los detalles de este policía agresivo. ¿Qué fue lo que hizo, Joel? ¿Cómo estás? Amalia, ¿qué tal? Saludo a Roberto, a los televidentes del Sistema Nacional de Televisión. Momentos de madrugada y noche de terror vivieron justamente los pobladores de un asentamiento en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este. Este suboficial ayudante, identificado como Isidro Figueredo, quien aparentemente se encontraba en estado de ebriedad en compañía de sus hermanos, empezó a realizar disparos al aire, situación también que motivó para que los vecinos alertaran a los agentes de la comisaría jurisdiccional. Tras enterarse, el mismo empezó muy ofuscado a echar los portones, a ingresar a las viviendas, a golpear supuestamente también a las mujeres y de una u otra forma amenazar a todos quienes se encontraban en el lugar. El mismo es dependiente de la comisaría 53 del barrio San Miguel de San Lorenzo. Justamente se encontraba de vacaciones por la zona de Alto Paraná. Los lugareños conversaron con nosotros, pero ¿qué fue lo que pasó cuando fue aprendido? Vamos a observar esas imágenes. Pone la patrullera, usted va. ¿A dónde él se va a ir? Por favor, le estoy pidiendo. Marco, entonces vamos usted a tu lado para pasar, por favor. Delincuente, yo... Eso no está en informaciones, señora. Vea prensa de los prenda del Estado, y si es que se descompone la patrullera, ustedes van a ser responsables, ¿está bien? Se está realizando el trabajo se está realizando el procedimiento como corresponde. No sean maleducados, por favor. No somos maleducados, pero... Bueno, esto es lo que se vivía ya posterior a los disparos, a todo el incidente que se generó también en el lugar. ¿Cuál fue el motivo? Disparos y también las latas de cerveza sobre la vivienda de un vecino, quien le llamó la atención y también llamó a la Policía Nacional. De allí se generó todo esto. 7 viviendas, según los datos y según lo que mencionan las víctimas, atropellaron junto a sus hermanos. El mismo fue detenido, está puesto a disposición del Ministerio Público, pero las víctimas relataron lo sucedido. Hay combate desastre de zozobra lo que ahora hacen calle porque la de desastre con la hora de salud de pisar ahora se no como vecino yo se lo mañana ahora esa para pisar cuña esa para jugar ese un potizo y no puede vivir nada joven cuña que suera ho eso educando a ver eso también iba a ir tren ay con la hora va esa va policía va esa va seguridad me esta hora Ahora yo de justicia oye ahora ni putar el tipo que pegó para ir donde esa pa opana porque iba ahí estar ingolo y cuá yo ya puedo cubrir ese cuá pero no o una coya atropellar su cuá y con tipo crucero que timba pecar ahí pe pobre hago orero defenderse ve cuña cara vos jugaba y tengo ese orengo lo que pa macuria ya de que tu hija coge y oreja abuela lo crea la problema cuña por ejemplo como y denuncia que orero o abuelo atropellar su no porque escuela o ya popea o yucamo ango pecuña caraibe pe ya pecuña caraibe haso o sea atropella y arma apunta se pe espectaba po yucapa ita o muñan o iba o muñan muy desea muy todo la otra calle o pepe en o muñan y cuando pollo ya de ese se escuela o yucata y no porque o ñupata no de pollo ya se coja arma o apunta en todo momento apunta la que le arma entero vea según se ha pasado a socorrer a la ciudad pichacua pero pues ese cuimba un guacha ahora cuñan con doro vale la cuimba no chuta y ese ahí para se allí la semaría se a la portón ve a se atropella que la arma pese portón be véndelo y que la poca embotijo va a recuperar la se puede ay cero yucata señora yo yucata pecha udo pe policía sope policiando y la arma o yucapa un guacho ahí. Bueno, esta es la situación que se vivía justamente en la noche y madrugada de en este vecindario. La situación llegó hasta este extremo. Llama la atención justamente el comportamiento de este suboficial ayudante, identificado como Isidro Núñez, de 25 años. Es dependiente de la Dirección de Policías del Departamento Central y se encontraba de vacaciones en la zona. Bueno, gracias. ¿Qué tal está el tiempo por allá, Joel?
agradable, clima especial, ideal hoy. Estamos disfrutando una jornada con un clima ideal. No hace tanto frío ni mucho calor. Acá también subió bastante, desde que empezamos casi 5 grados. Pero así va a estar el fin de semana, los amaneceres fríos, pero en las tardes se van a volver más cálidas. Y el movimiento cero en términos comerciales ahí en la frontera. Bueno, el panorama es, vamos a darle caótico. Es de una u otra forma el término que hasta el momento podemos utilizar por sobre todas las cosas cuando consultamos a los comerciantes. De una u otra forma, la venta ya no es lo mismo y ha disminuido en un 90%, mencionaban también los trabajadores de la vía pública. Feliz fin de semana, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Joel. Marcamos una